nuevamente como cada semana, día domingo. Hoy nos toca recibir el mensaje del Señor. Antes de iniciar, como siempre, damos gracias a todos los que ya están conectados, a los que aún faltan de conectarse, que hagan pues ese esfuerzo, ¿verdad? Yo diría, para que no dejemos pasar el mensaje que hoy el Señor tiene preparado para todos nosotros. Gracias a los que se han conectado en otros estados, gracias a los que se han conectado en otros países, gracias también a todos los que nos están escuchando a través de Radio Filadelfia allá en Cuernavaca, Morelos. A todos verdaderamente les damos las gracias. Pues vamos, sin tanto preámbulo, vamos a dar inicio al mensaje que hoy el Señor tiene preparado para nosotros, a recibir con mansedumbre. Acuérdense que puede ser la palabra que puede, ¿verdad?, salvar nuestra alma. No sabemos ni el día ni la hora, tenemos que estar preparados. Como es necesario hacerlo, poner esta palabra en manos de nuestro Señor, que sea Él a través, que mande su Espíritu sobre nosotros para poder dar el mensaje, para poder utilizar nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón, ¿verdad?, y el discernimiento para que la palabra que el Señor hoy tiene preparada pues sea, ¿verdad?, de bendición para cada corazón. Bendito Dios, ponemos en tus manos este mensaje, ponemos en tus manos esta palabra que tú nos mandas, que aún se ha extendido tu misericordia, que todavía tenemos. Dice tu palabra que te busquemos tu rostro mientras puedas ser hallado. Yo pongo en tus manos mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis labios, para que seas tú el que hable a tu pueblo, habla a tus hijos, Señor. Yo me pongo en tus manos en ese santo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien. Bueno, pues vamos a escudriñar la palabra del Señor. Como siempre, hacer una reflexión. Recordemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor no solamente invade el pensamiento del ser humano cuando Él quiere, ¿verdad? Obviamente cuando nosotros somos humildes y somos mansos de corazón, mansos y humildes de corazón, entonces nuestra vida se va a reflejar, o la palabra se va a reflejar precisamente en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida espiritual. Las cosas que no se pueden hacer tan fácil de manera física, en lo físico, en lo secular, pues mucho menos, es más difícil la vida espiritual. Para eso se necesita valor, se necesita convicción, pero sobre todo fe, tener la fe en lo que estamos o en lo que hemos creído. Bien. No, bueno, perdón. Se necesita sobre todo fe para entender las cosas que el Señor nos quiere enseñar, pero para que nuestra vida sea cambiada no solo en el ámbito físico o secular, sino en el ámbito espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que le pasa a cualquiera de estas tres partes afecta a las otras dos. Bien, hoy el Señor nos va a mostrar, porque muchos de nosotros decíamos en un estudio pasado, ¿verdad?, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Los que hacen la acepción de personas somos nosotros los hombres. Nosotros mismos nos hemos clasificado, decíamos anteriormente, en las clases sociales: la clase alta, la media y la clase baja. Así tenemos nosotros, ¿verdad? Así el hombre hemos clasificado a todos, ¿verdad? A todos nosotros. El Señor hoy nos va a mostrar, ¿verdad?, el valor que tenemos delante de Él. Dice la palabra de Dios que el desvío del ignorante, y cuando el Señor habla de ignorante, habla del desconocimiento precisamente de Él. Muchas veces, porque
la persona no ha alcanzado, tal vez, o no ha sido alcanzada la persona por la palabra del Señor, muchas veces porque el hombre mismo rechaza el mensaje del Señor. Pero cuando se siente con cierto nivel intelectual, con cierto nivel incluso económico, ¿verdad? Entonces es capaz de emitir opiniones. El Señor define al ignorante aquel que no tiene el conocimiento del Altísimo. Entonces repito, el desvío del ignorante los matará y la prosperidad del necio los va a echar a perder. Muchas veces nosotros somos llevados por la opinión de los hombres. Nosotros nos damos el valor por lo que opinan los demás. Perdemos mucho el tiempo en querer que los demás tengan buena opinión de nosotros. Y yo no digo que esté mal. Y buscamos la forma, y a lo mejor equivocadamente, y utilizando muchas veces la apariencia para lograr ese objetivo. Aquí lo importante no es la opinión del hombre, sino es la opinión del Señor. Y cuando nosotros buscamos estas cosas, dejamos a un lado la opinión del Señor. Y muchas de las cosas, por eso el Señor no se equivoca en su palabra cuando dice que el desvío del ignorante los matará y la prosperidad del necio los va a echar a perder. El Señor nos muestra que muchas veces los comentarios de los demás hacen o son más prósperos en nuestro pensamiento que la invitación del Señor a la obediencia. Y muchas veces quedamos marcados. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han dicho, o en alguna ocasión, ¿verdad? No vales la pena, o te menosprecian, o no tiene sentido tu vida, o tú no sirves para nada. Y esas cosas las guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos vamos con ese concepto: yo no sirvo para nada, ya mi vida no tiene sentido, ya para qué vivo incluso. Y siempre me siento muy, pero muy abajo de los demás, porque solamente una palabra hizo eco en mi pensamiento y en mi corazón. El Señor hoy nos muestra que si nosotros somos atentos a su llamado y somos obedientes, para el Señor tenemos un valor incalculable, que nosotros no podemos medir con nuestro pensamiento o con nuestros métodos humanos, ¿verdad?, la dimensión que tenemos en el valor delante del Señor. Desafortunadamente hacemos caso a otras cosas. Vivimos en un mundo donde está lleno de mentira. Por eso repito, por eso las clases sociales, por eso el lugar que el hombre le pone al mismo hombre dentro de una sociedad, y haciendo a un lado o donde queda la opinión del Señor. Vámonos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, para que vayamos entendiendo, para que vayamos escuchando, para que el día de hoy nos levantemos, para que el día de hoy dejemos de sentir, ¿verdad?, que somos menos delante de los demás, que por no tener un nivel intelectual como el otro, nosotros somos menos, y que por ello nosotros tenemos que escuchar la opinión de los demás. Tenemos que ponernos en ese lugar a donde nos quieran, ¿verdad?, poner aquel que se sienta superior a nosotros, que a veces por tener una posición económica mayor
a que Él quiera ponernos en el lugar que lo desee, o porque tenga un puesto, o porque tenga algún trabajo que sea diferente y que a veces lo catalogamos como digno, ¿verdad? Menospreciando el trabajo que el Señor nos ha dado aquí en la tierra para poder vivir. Entonces esa persona pueda tener opinión sobre nosotros. Dice la palabra del Señor, para que vayamos cobrando ánimo, para que el día de hoy nos despojemos de esa mentalidad y tomemos en cuenta que para el Señor tenemos un valor incalculable. Dice la palabra del Señor, Isaías 43:4, dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí el Señor nos está mostrando el valor que tenemos delante de Él. Voy a leer el libro de los Salmos, capítulo 8, y ahí el Señor nos muestra, ¿verdad?, cuánto valemos, todo lo que ha puesto por amor, todo lo que el hombre administra porque al Señor le place. Obviamente el Señor pesa los corazones, el Señor pesa los corazones, por eso el Señor hoy nos llama a la obediencia. Si queremos tener un valor delante de Él grande, solo tenemos que ser obedientes. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 8, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, ¿verdad? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nada más y nada menos nos está hablando el Señor. Todo lo que hay en la tierra es administrado por el hombre. Cuánto amor hay de Dios hacia el hombre, dice la palabra del Señor. Este es un mensaje grande, es un recordatorio. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ese tamaño es el valor que tenemos delante de Dios si somos obedientes, de ese tamaño. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, buscamos el valor o la opinión que tengan los hombres hacia mi persona. ¿Qué opinión tendrá tu jefe en el trabajo? Quedar bien con el jefe del trabajo, quedar bien con el compadrito, quedar bien con el vecino, quedar bien con mis autoridades, que tengan una buena opinión, que me den un valor, pero dejo a un lado la opinión que tenga el Señor de mí, el valor que tiene el amor del Señor hacia el hombre, hacia mí.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no está peleado con el éxito. El Señor no quiere, ¿verdad? Veíamos en el estudio anterior, decía la palabra del Señor: no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza, solamente manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te olvide y diga quién es Jehová, o que, ¿verdad?, sea pobre y robe o hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El Señor no quiere eso, quiere mantenernos del pan necesario. El éxito no, el Señor no está peleado con el éxito, el Señor no está peleado con que le echemos ganas y buscamos, pero siempre anteponiendo a Dios, siempre. Por ahí había una persona que decía que no hay mayor, y creo que tiene mucha razón, que no hay mayor fracaso que tener solo éxito en las cosas que no son importantes para la vida eterna. No hay mayor fracaso, fíjense, no estoy predicando de él, no estoy predicando, pero hay mucho también de razón, porque nos dedicamos más a las cosas materiales, descuidando nuestra verdadera, ¿verdad?, nuestra verdadera finalidad, o el final de nuestro rumbo, de nuestro camino, cuando el Señor nos llame a cuentas, que es la vida eterna. Bien, vamos al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, el valor que tiene delante de Dios, sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Porque su estima, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, el valor que tiene delante del Señor, sobrepasa largamente las de las piedras preciosas. ¿Qué se podrá comparar? ¿Cuáles son las piedras preciosas? Tenemos el diamante, es uno de ellos, una de ellas. Sobrepasa la estima que el Señor tenga sobre una mujer que es virtuosa, sabia, edificadora de su hogar. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4. Este versículo lo vimos en el estudio pasado. Dice así la palabra del Señor: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Oigan, escuchemos bien de lo que nos está hablando. No tenemos que dejar que se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Pero para los que muchos, ¿verdad?, para los que mucho buscamos la opinión del hombre, el Señor también nos dice aquí: y de los hombres. Todavía de paso, nunca se aparte la misericordia y la verdad. Nosotros queremos que el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, de nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos tener misericordia de los demás. Nosotros no los perdonamos tan fácil, los enjuiciamos. Libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra del Señor: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni uno de ellos, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valemos nosotros. Es una palabra que
para muchos, ¿verdad?, que hemos escuchado el mensaje del Señor, decimos, esta palabra ya está muy repetida, esta palabra ya está muy trillada, esta palabra muchas veces la he escuchado. Dice la misma palabra que la palabra nunca vendrá vacía, nunca vendrá vacía. El valor que tenemos delante del Señor solamente Él lo puede calcular. La mente humana, el corazón humano, los métodos humanos no podrían hacerlo jamás. Sería imposible. Hoy el Señor nos está recordando, nos está invitando a que quitemos de nuestro pensamiento ese menosprecio. Y si algún día hemos tenido esas actitudes, repito, a veces de ya dejar todo, muchas veces ha pasado por nuestra cabeza y hay que ser honestos con nosotros mismos. A veces no le hemos encontrado sentido a la vida, aún buscando al Señor. ¿Por qué? Porque en verdad no hemos dejado que sea el mismo Dios a través de su Espíritu el que nos guíe, el que nos discierna y en otras ocasiones el que nos dé las respuestas a tantas dudas que tenemos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 73, ¿por qué prosperan los necios? ¿Por qué logran con creces todo lo que se proponen? Y todavía preguntan, ¿a qué sabe Dios? Muchas veces los que nos hemos acercado hemos sido tribulados, hemos sido probados. Si pudiera nuestra mente o nuestros ojos pudieran ver de las cosas que el Señor nos ha librado, estaríamos verdaderamente conformes con lo que el Señor nos ha dado. Recordando también en el estudio, cuando hicimos el estudio de el dinero, ¿verdad? Decíamos que el Señor no está peleado con eso, pero hay muchas cosas que el Señor sabe nuestra condición o conoce nuestra condición. Él escudriña la mente y el corazón y sabe que muchas de esas cosas no nos las ha dado. Me refiero a lo material, a lo económico, porque sabe que en ellas nos podemos perder. Nos decía en su palabra, no te esfuerces por hacerte rico, desiste, porque la causa de todos los males es el amor al dinero. Vamos a leer otros versículos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, pero fíjense que hay requisitos, porque lo que muchas veces pensamos que el Señor ama al pecador, pero ya sabemos que sí lo ama, pero ama al pecador arrepentido, no al que quiere seguir pecando. Ama al pecador arrepentido. Nos dice el Señor en su palabra, ahora pues, si diereis oído a mi voz, si nosotros inclinamos nuestro oído hacia el mensaje del Señor, ¿verdad? Y guardaremos su pacto, dice, vosotros seréis o serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Hay requisitos, no solamente es pensar que el Señor
¿verdad? Nos ama así en las condiciones que nosotros queramos. El Señor ama al pecador, pero al pecador arrepentido. El Señor ama el que inclina su oído a su voz, el que guarda su palabra. Entonces sí, será un especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice el Señor, porque mía es la tierra. Mateo 12:12. Dice así la palabra del Señor: pues cuánto más vale un hombre que una oveja. ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Gálatas 5:6. Dice así la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿verdad?, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. En otras palabras, la obediencia al Señor. Si queremos tener un valor grande, incalculable delante del Señor, solo tenemos que ser obedientes. La fe que tenemos debe reflejarse en el amor. El que ama no es capaz de hacerle daño a nadie, no es capaz de robarle, no es capaz de mentirle, no es capaz de matarlo. En pocas palabras, ¿verdad?, no es capaz de hacerle nada, no es capaz de hacerle daño. Bien, imagínense lo que el Señor hoy nos está demostrando a través de su palabra. Hoy nos está recordando que somos valiosos delante de Él. Ahora, a muchos de los que el Señor ha escogido para servirle, muchos de los que estamos en este lugar, se nos olvidó el agradecerle. Cuando necesitamos, lo buscábamos o lo buscamos. ¿Por qué? Porque ya no veíamos la salida a ese hoyo donde estábamos inmersos, donde ninguna mano humana pudo ayudarnos, y clamamos al Señor. El Señor escuchó nuestra súplica, nuestra oración, nuestro ruego. El Señor nos saca. Y cuando vemos pasar a través de los días, o volvemos a la normalidad, entre comillas, se nos va olvidando. El Señor nos saca, nos utiliza, nos escoge y nos dice: mi siervo eres tú. Si delante del Señor un pecador arrepentido tiene un valor que solamente el Señor sabe, ¿podemos imaginar qué valor tendrá alguien que le sirve al Señor, un siervo? Solamente el Señor conoce ese valor. Pero aún así, hoy el Señor nos va a recordar, para aquellos que muchas veces hemos dicho, mientras los otros están en la playa, mientras los otros están de vacaciones, mientras los otros salen a hacer sus cosas normal, como si nada, y mientras los otros son prosperados, nosotros estamos aquí sirviendo. Y nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad?, los mandatos del Señor. Hoy el Señor nos va a recordar el valor que tenemos. Hoy nos los va a recordar. Dice así el capítulo 3 del libro de Malaquías, versículos 13 al 17.
Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Todavía preguntamos, ¿verdad? Todavía preguntamos. Y el Señor nos responde y nos dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Muchas veces, ¿verdad?, pasa por nuestra cabeza: ¿para qué le sirvo? ¿De qué me sirve? Y hasta sentimos que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué le sirvo al Señor? ¿Y en qué aprovecha que yo sea obediente si de todas maneras me está yendo mal? ¿Sí? Y es más, decimos otras cosas. Aquí el Señor nos los muestra en el capítulo 15. Dice el Señor: decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto no es una reflexión mía. El Señor nos muestra que pasa muchas veces por nuestro pensamiento. ¿De qué sirve que yo estoy trabajando para el Señor? ¿De qué me sirve? Si aquel que no está trabajando y que aún se dedica a hacer maldad, se dedica a robar, se dedica a hacer cosas que al Señor no le agradan, es prosperado, vive mejor que yo, no le cuesta nada, logra con creces todo lo que se propone, los ojos, dice, le saltan de gordura, y yo que estoy sirviendo al Señor, estoy en la misma posición. Y aún todavía blasfeman contra el Señor. Todavía nos tachan de ignorantes, nos tachan de fanáticos, nos tachan de que somos gente que no tiene otra cosa que hacer. Y ellos andan como si nada. Y esa es una realidad. Dice el versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y aquí viene lo interesante. Dice: y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Al Señor nada se le va a olvidar. Al Señor nada se le va a olvidar. Ni lo que haga, dice la palabra del Señor, el impío, ni lo que haga el siervo. Impío es aquel que no hace la voluntad del Señor, que más aún se burla. Va a quedar escrito. Al Señor no se le va a olvidar. Y dice el versículo 17: y serán mi especial tesoro, serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, ¿sí? Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Nos perdonará el Señor como aquel padre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18 dice el Señor: y entonces os volveréis y discerniréis. Entonces estaremos, ¿verdad?, haciendo la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿De acuerdo? Hoy el Señor nos muestra: a Él nada se le va a olvidar, nada se le va a olvidar, Él tiene el control de todo,
Y hasta entonces, cuando estemos delante del Señor, nos vamos a dar cuenta la diferencia que hay entre el bueno y el malo, pero también entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve. ¿Ya vieron cómo el Señor nos muestra que Él ama al pecador, pero al pecador arrepentido, y también al siervo, ¿verdad?, pero también al que no le sirve? Hoy el Señor nos ha dado un verdadero tesoro. Hoy ha depositado en nuestro corazón, ¿verdad?, esa respuesta a muchas de nuestras preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo, que me dedico a las cosas del Señor, parece que voy en picada? ¿Y por qué aquel que olvida o simplemente no quiere compromiso con el Señor está mejor que yo? Le va mejor, no tiene problemas aparentemente, aunque haya huecos y vacíos en su corazón, porque le damos prioridad a otras cosas y no a las que verdaderamente el Señor quiere. La diferencia la vamos a encontrar: aquel que le sirve al Señor y aquel que no le sirve. No todo es el dinero, no todo es una posición, entre comillas, social, no todo es un puesto que me haga sentir más grande que los demás. No todo tiene que ver con el conocimiento secular, aunque es necesario, pero no todo es eso. Es la opinión que tenga el Señor hacia nosotros, la verdadera, ¿verdad?, opinión que vale. Esa es la verdadera opinión que debemos perseguir, la del Señor, no del hombre. Nos daremos cuenta entre la diferencia, ¿verdad?, o de la diferencia que hay entre el malo y el justo, la diferencia que hay entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve. Ese es el mensaje del Señor. Ojalá que haya sido un recordatorio que haya sido sembrado en muchos corazones. Y hoy el Señor nos dice que de tal manera amó, ¿verdad?, Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el precio que el Señor, ¿verdad?, pagó por nosotros. Es eso. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos eso por los demás. Muchas veces nos hemos olvidado de la misericordia y la verdad. Imagínense, estamos muy lejos, o mejor dicho, imposible que alguno de nosotros dé a un hijo por el pecado de los demás, o por la salvación de los demás. Hoy el Señor nos recuerda que ese es tanto el valor y tanto el amor que tiene hacia el mundo, que dio a su único Hijo. Y ese es el mensaje del día de hoy. Y hoy el Señor nos dice en su palabra, y con esta termino, ojalá que haya sido de edificación, de exhortación tal vez, pero también de consolación. Dice el Señor, hoy nos dice, nos exhorta: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gracias les damos a todos. Síganse conectando. No olviden que todos los miércoles a las 8 de la noche estamos siendo obedientes. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Si hay algunas fallas en el horario, les pedimos su comprensión. Muchas veces nosotros dependemos, o la mayoría de las veces que hemos tenido ligeras fallas, ha sido por la tecnología, ha sido por el alcance del internet, pero no ha sido por negligencia. Que el Señor los bendiga y que la palabra del Señor haya sido implantada en muchos corazones. Amén. Gracias por vernos, gracias por conectarse con nosotros. Oye, Manchas, ¿qué pasó? ¿Y qué te pareció la prédica de hoy? Pues fue de gran enseñanza para mi vida personal, y esperemos para que ustedes igual sea de gran enseñanza para su vida. Sí, esperemos que nos hayan compartido, ¿verdad? Sí, que esto llegue a más
personas y que puedan conocer la palabra del Señor. ¡Por supuesto! Así es, que compártanos y dejen su like. Sí, y no olviden seguirnos en la página de YouTube, ¿verdad, Manchas? Sí, y C7 Juvenil. Sí, como C7 Juvenil y por Facebook. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!